Buenas noches, buscadores. Poneos la oreja verde y escuchad la historia de La constelación de las Pléyades, cuento danés del 13 de enero de la colección El Palacio de los Cuentos. Pues señor, esta es la historia que os voy a leer. Érase una vez un hombre que tenía 6 hijos a los que no había puesto nombre, como suele hacer la gente, sino que simplemente les llamaba por el orden de edad. Primero, segundo, tercero, antepenúltimo, penúltimo y último. Cuando el primero tenía 18 años y el último 12, el padre los envió a todos a recorrer el mundo, para que cada uno de ellos aprendiera un oficio. Se pusieron en marcha, y al principio recorrieron un buen trecho del camino juntos, pero pronto llegaron a un lugar en el que había un doble cruce de caminos, y de tal forma que de él salían 6 caminos que iban en distintas direcciones, y entonces acordaron que se debían separar y que cada uno seguiría su propio camino. Decidieron también que justo 2 años después volverían a reunirse allí y regresarían juntos a la casa del padre. Y efectivamente, el día acordado se volvieron a reunir todos allí y regresaron todos juntos a casa del padre. Y entonces éste les fue preguntando a cada uno cuál era el arte que habían aprendido. Y el primero dijo que se había hecho maestro en construcción naval y que era capaz de construir barcos que navegaban solos. El segundo, que se había embarcado, se había hecho piloto y que era capaz de pilotar un barco tanto por los aires como por el agua. Y el tercero, que había aprendido a escuchar, pero lo hacía tan bien que desde un reino era capaz de escuchar lo que pasaba en otro. Antepenúltimo, que se había hecho tirador, que cada uno de sus tiros, sus disparos eran magistrales. Y penúltimo, que había aprendido a trepar. Podía subir por una pared como si fuera una mosca, y no había muro de roca tan escarpado que no pudiera subirlo. Y así. Y cuando el padre hubo oído todos a esos 5 y se hubo enterado de que eran capaces, dijo que aquello no era del todo mal, que quizás era cuanto podía esperarse, pero que no obstante él había esperado más de ellos, pues al fin y al cabo lo que habían aprendido también otros eran capaces de hacerlo. Y finalmente quiso saber qué hacía el último. Siempre había depositado en él sus máximas esperanzas, pues era su hijo preferido y predilecto. Y el último se alegró de que por fin le tocara el turno a él, y contestó enormemente satisfecho que se había convertido en un maestro del robo. Cuando el padre oyó aquello se puso tan furioso que le cogió por las orejas y le gritó: ¡Qué vergüenza! ¡Has traído la deshonra aquí de la familia! Por aquel entonces sucedió que un mago malvado le robó al rey del país su joven y encantadora hija. Y entonces el rey prometió como esposa y además la mitad del reino como dote a aquel que encontrara y se la arrebatara al mago. Y entonces los 6 hermanos decidieron salir a probar suerte, y el maestro, en construcción naval, construyó un barco que navegaba solo, y el piloto lo pilotó por tierra y por mar. El escuchó atentamente todas las direcciones y por fin afirmó que la oía en el interior de la montaña de cristal, y pusieron rumbo hacia allí. El escalador subió la montaña a toda velocidad y desde arriba vio al mago. Estaba dormido, con su horrible cabeza reposando en el regazo de la princesa, y entonces descendió. Fue a buscar al pequeño y magistral ladrón. Se lo cargó a la espalda y se metió con él en la montaña. Y el ladrón magistral le robó a la princesa al mago por debajo de su cabeza sin que éste se diera cuenta. Y a continuación el escalador bajó con los dos hasta el barco. Cuando ya estaban todos a bordo, zarparon. El escucha no dejó de prestar atención al mago. Cuando aún no se habían alejado mucho de donde se encontraban, se le dijo al otro: ¡El mago se ha despertado! ¡Se despereza! ¡Echa en falta a la princesa! ¡Ahora viene hacia aquí! Y la princesa le entró entonces un miedo terrible. Dijo que estarían todos perdidos, a menos que hubiera un excelente tirador a bordo, que el mago, pues que podía viajar por los aires hasta aquel sitio y de pronto le daría alcance. Dijo entonces que era invulnerable y que las balas no le harían nada, salvo si le daban en un pequeño punto negro que tenía en mitad del pecho, no mayor que el ojo de una aguja. Y efectivamente el mago llegó volando por los aires a toda velocidad y el tirador apuntó inmediatamente hacia él, disparó y le alcanzó justo en mitad del diminuto punto negro.
y en ese mismo momento el mago estalló por completo en miles y miles de pedazos incandescentes y sus fragmentos se esparcieron echando humo en todas direcciones. De ahí procede la gran cantidad de pedernal que se encuentra por todas partes. Los 6 hermanos llegaron por fin a casa con la princesa, a la que llevaron a la corte de su padre. Y todos se habían enamorado de ella, y todos y cada uno de ellos podía decir que sin su ayuda nunca se habría salvado. Y el rey se vio entonces en un gran apuro, pues no sabía cuál de ellos debía entregar a su hija. En el mismo apuro se vio la princesa, pues no sabía cuál de ellos quería más. Y el buen Dios, sin embargo, no quiso que hubiera peleas entre ellos, así que hizo que los 6 hermanos y la princesa murieran esa misma noche, y luego esparció a los 7 por el cielo convertidos en estrellas, que son los que ahora conocemos por la constelación de las Pléyades. La estrella que más brilla es la princesa y la que menos, el pequeño ladrón. Y colorín colorado, esta historia ha terminado. Buenas noches a Lucía, Elena, Aina, Laura, Pablo, Héctor y a todos los que aman los cuentos.